Hola, os voy a hablar de un problemilla que tengo y cómo lo estamos intentando solucionar, por si tenéis un problema parecido y os ayuda. Yo tengo unos padres bastante mayores, de 86 y 90 años. Llevo años intentando que usen un smartphone, que sean capaces de usar una tablet. Pues sin éxito, porque es que es muy complicado. Es que para una persona tan mayor, es que un móvil está lleno de trampas, está lleno de menús, está lleno de opciones de configuración, está lleno de mensajes que saltan y que no sabes dónde tienes que dar. Es muy difícil. Bueno, pues no lo uses, mamá. Pues no lo uses, papá. No pasa nada. ¿Y qué ocurre? Sí que ha pasado algo. Ha venido una pandemia mundial, estamos confinados en las casas, nuestros mayores están confinados en sus casas o en residencias o hospitalizados incluso y no podemos verlos. Entonces esto sí que ha sido un drama, ¿no? Y ahora cómo lo resuelvo, ahora no puedo ir a enseñarle, es igual, aunque fueras a enseñarle, no lo iba a conseguir, porque es que las aplicaciones son muy complicadas para estas personas tan mayores. Bueno, a raíz de todo esto, estuvimos buscando a ver qué aplicación les podíamos recomendar para instalarle a unas personas mayores para que consigan hacer esto. Encontramos Jitsi, que es bastante simple y está muy bien, pero a los muy mayores no les resolvemos con esto porque es que hay muchas trampas en una aplicación para una persona muy mayor que no sabe gestionar, que no sabe cómo salir, cómo... Bueno, hemos tenido mucha suerte porque Jitsi es una aplicación de software libre. El software libre es libre no porque sea gratis, es libre porque se libera para que otros lo puedan usar y también para que otros lo puedan coger y mejorar, cambiar, personalizar para tus problemas en concreto y luego a su vez liberarlo para ayudar a otras personas que tienen ese mismo problema y que lo puedan usar. Entonces, pues bueno, hemos utilizado un servicio de Jitsi, hemos usado el código de Jitsi y hemos hecho una versión súper simple para conseguir que un abuelo o una persona muy mayor, sin conocimientos digitales en absoluto, sea capaz de, con 2 toques de dedo, entrar en una videollamada con sus familiares y poderse ver mutuamente y que los familiares nos quedemos más tranquilos viendo que están bien y que también ellos estén más contentos y más animados porque consiguen ver a sus nietos, a sus hijos, a sus familiares, ¿no? Entonces, os voy a contar muy rápido, que es bastante fácil, cómo preparar un móvil viejo que tú tengas y que digas, se lo vamos a llevar al abuelo o se lo vamos a mandar por mensajero al abuelo para poder verle, ¿vale? Tiene que tener datos. Entonces, si está en una residencia y tiene wifi, puedes prepararle una tablet. Si no, si está en su casa, tiene que ser o un móvil o una tablet que tengan para tarjeta de datos. Tienes que tener una tarjeta con datos. La puedes comprar por internet y de un día para otro te llega enseguida por correo y ahora mismo las hay muy baratitas. Entonces, una vez que ya tengo mi móvil viejo con su tarjeta de datos, que es lo que le voy a hacer llegar al abuelo, ¿cómo lo configuro? Pues mira, abres Chrome y el navegador y te conectas a la página que hemos desarrollado que se llama Videollámame. Videollama.me, ¿vale? Cuidado con el corrector que te pondrá videollamada.me y dirás no funciona. No, videollama.me, ¿vale? Y te sale esta página, la del corazón verde con wifi, ¿vale? Ahí es donde vamos en el corazón verde a conectarnos con nuestro mayor. Bueno, si vamos para abajo en la página vemos que hay un apartado para meter un código único, ¿vale? Ese código único va a identificar dónde vamos a vernos con ese mayor. Eso es la sala, ¿vale? Cuando le expliquemos a la persona mayor, este móvil lo va a usar como si fuera una habitación, una sala para ver a sus familiares, solo para eso, porque si intentamos meterle muchas funcionalidades, le vamos a perder. Este es el móvil de verse con la familia. El móvil de llamarse o el fijo de llamarse el de siempre, ¿vale? Le seguimos llamando al de siempre, que es el que ellos manejan para entenderse. Y esto es para verse, no es para llamar, no es como Skype
que tú haces una llamada como IMO, como WhatsApp, llamas al otro. No, esto no es para contestar, es para asomarse. Esto es una ventana en la que te asomas o no, verás al mayor o no. Y entonces, ¿cuándo te asomas? Bueno, pues le llamas al fijo y le dices, papá, a las 6, conéctate a las 6 o a las 8 o a la hora que decidas. O le llamas por la mañana, oye, que ahora se conecta Pepe. O le llamas luego, oye, que las niñas están ahora libres, asomaros al móvil del corazón verde. Y entonces ellos ya se asoman y os veis, ¿vale? Entonces, código único. ¿Qué código único ponemos? Pues mira, es muy difícil no colapsar y que resulta no coincidir y que resulta que haya otra persona que ponga el mismo código. Pedro, Juan, el abuelo Miguel. Pues todo el mundo tiene un abuelo Miguel. Entonces, el código único vamos a poner un número de 9 cifras. ¿Qué es lo más fácil y lo que os sugerimos? El teléfono. El teléfono que tenga esa persona mayor. ¿Vale? Porque así todos los familiares lo vais a recordar muy fácil. Entonces ahí, en ese apartadito, lo tecleáis, ¿vale? 91, tal, ¿vale? Y le damos a siguiente. Y entonces ahí vamos a poder copiar un enlace, ¿vale? Que directamente, conectándose en un navegador a ese enlace, cualquier familiar puede entrar a la videollamada y ver a esa persona mayor, ¿vale? Pero como este es el teléfono que estamos preparando porque esto lo podemos hacer luego desde nuestro navegador y ya conectarnos con el mayor, pero como este es el teléfono que estamos preparando para el mayor, lo que vamos a hacer es entrar, ¿vale? Entrar a la videollamada, ¿vale? Al detectar el teléfono, que es la primera vez que estamos intentando entrar en esa sala, ¿vale? En esa sala nos está explicando cómo hacer un acceso directo, para crear un enlace directo en el escritorio y que el abuelo solo tenga que dar 2 veces ahí. El abuelo no va a tener que entrar en estas páginas, lo estamos entrando ahora nosotros para crearlo, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es en el Chrome irse a los 3 puntitos de arriba, ¿vale? Nos despliega el menú y hay una opción muy guay que es añadir a la pantalla de inicio. Le damos a esa, ¿vale? Le damos a esa y ahí ya va a crear un enlace. Por defecto te pone el enlace videollama.me, pero podéis cambiarlo, podéis poner nietas o podéis poner familia o lo que sea y el abuelo ahí es donde va a dar, ¿vale? Bueno, añadir. Ya está añadido. Bueno, ahora vamos a continuar porque tenemos que entrar en la sala al menos una vez, ¿vale? Y la forma de entrar en la sala es dando al botón verde, le das, entras y ya estás. Ya estás en la sala, ¿vale? Tarda unos segundos en activarse la cámara, ¿vale? Y ya has entrado. Si es la primera vez que entras, te va a decir permitir el uso del micrófono, permitir el uso de la cámara, permitir. Esto es muy importante que entréis antes de darle el teléfono al abuelo, porque si le salen a él esos mensajes de permitir la cámara, tal, se puede liar, ¿vale? Una vez que hemos entrado ya una vez, lo hemos dado a permitir, pues luego ya lo recordará y ya está. Bueno, pues ya estamos en videollamada. Ahora, como estoy yo sola, pues no veo a nadie. Pero cuelgo, colgar, dar al botón rojo. Fin, ¿vale? Y ya estoy, ya me salgo y ya estoy como en posición de iniciar otra vez la llamada cuando sea, ¿vale? Bueno, pues ya está preparado, ya está. Ya con esto puede entrar la persona mayor en su sala para verse con su familia. Se nos ha creado este icono, el corazón verde, ¿vale? Videollámame o puedo poner familia o lo que quiera, ¿vale? Cuando nosotros le damos este móvil a la persona mayor, le decimos, abuelo, conéctate ahora, que estamos esperando para verte. Y el abuelo tendrá que hacer esto. Da al botón verde y ya está hablando con nosotros. Cuando acabemos, lo que tarde en activarse la cámara, cuando acabemos la conversación, el abuelo da a este botón y ya, ¿vale? Hay veces que es inevitable que por descuido, por no sé qué, pues porque los teléfonos están llenos de trampa, entra en un sitio que dice, ¡ay, me ha salido un menú! ¿Ahora qué hago? Yo recomiendo siempre enseñarle cuál es el botón del pánico. El botón del pánico siempre es el que te lleva al escritorio.
Entonces, si ellos tienen identificado el botón del pánico ante cualquier cosa, si dan a lo de las aplicaciones, me ha salido un montón de no sé qué de color, al botón del pánico. Y ya vuelves a la situación inicial en la que, en principio, ellos conocen el corazón verde, es donde puedo ver a mi familia. Bueno, espero que os haya ayudado, lo hemos preparado con mucho amor y mis padres lo han conseguido. Entonces tengo muchas ganas de que otros abuelos lo consigan. Mucho cuidado, notificaciones, el volumen alto, hay que quitar todas las actualizaciones automáticas, todas las cosas raras que vayan a conseguir confundir a nuestro mayor. Mucho ánimo.